Amigos de Disyuntiva, me da un enorme gusto presentarles a ustedes a un político que en lo personal considero de los pocos políticos rescatables del actual sistema, de izquierda, con posturas muy claras y además muy transparente y muy limpio, que es lo que hoy se agradece en un político, y es actualmente vocero del grupo Galileos. Pues no es una tribu más, sino pues una corriente de pensamiento Galileos. Si quieres empezamos por ahí, mi querido Fernando. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge, pues encantado y gracias por tus palabras, mucho me honran, pero también me comprometen. Hay que pelear por transformar este país, y la verdad es que los políticos justamente o legítimamente han perdido la confianza, hemos perdido la confianza de la gente. Antes uno perdía la confianza, ¿no? Ahora, para que la gente te crea, tienes que ganarte esa confianza. Exactamente. Hay un legítimo escepticismo porque pues la verdad es que lo que ha prevalecido en México son el terreno de los privilegios, el terreno de las canonjías, el terreno de los excesos, el terreno de la corrupción, porque se ha vuelto la corrupción el sistema. Ya no es que la corrupción sea un problema del sistema, la corrupción es el sistema. ¿Por qué? Porque la corrupción se ha vuelto una fuente de financiamiento de la política. Y queremos cambiar eso, pues tenemos que ir a la raíz, y necesitamos, pues, frente a los excesos de los gobiernos, necesitamos equilibrios, contrapesos, controles y mecanismos de rendición de cuentas que involucren la participación ciudadana. Porque obviamente nadie nos va a creer si nada más decimos, lo vamos a hacer, crean, confíen. Tiene que haber una participación ciudadana que lo verifique, que lo evalúe, que lo constate. Medible. Si no, medible. Mira, uno de los problemas que hay en México es que los vigilados escogen a los vigilantes. Y entonces los vigilantes pues están comprometidos, entran por cuotas y cuates de los favores de los o por los favores de los vigilados. Y entonces pues eso se llama complicidad, se llama simulación. Una de las primeras cosas que tenemos que impulsar es que los vigilantes no sean elegidos por los vigilados. Ciudadanicemos los nombramientos de los órganos autónomos de esas instituciones para que haya una garantía de que los vigilantes no están coludidos con los vigilados. Eso me parece que es fundamental, y estoy pensando, por supuesto, en primerísimo lugar en el Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no? Pero también podría hablar del el asunto del órgano electoral en México, ¿no? Como vienen por cuotas y cuates, pues eso ha pasado. Y lo que está pasando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que después de tener una excelente corte que se metía en grandes temas, sí, y daba una luz sobre importantes problemáticas y en grandes debates públicos, pues hay una degradación clara de la Suprema Corte, y tiene que ver pues lo mismo, los cuates y las cuotas. Exactamente. O los cuotas y cuates, como se dice, ¿no? Entonces, pues eso me parece que es vital en el país, el compromiso de ciudadanizar esos nombramientos claves, que ya sea porque son árbitros o porque son vigilantes, pero que ya uno no sea juez, que el juez no esté comprometido con las partes. Exactamente. Es justo eso lo que hoy exige la ciudadanía. Cambiar todo el entramado, porque lo hemos visto a través de los últimos hechos. Vemos que detienen gobernadores y los meten a la cárcel, y luego se les acusa de cargos menores, o resulta que se limitan las acusaciones, se protegen mediante el sistema, y decimos, este sistema totalmente por el lado judicial, por el lado de gobierno, está hecho por y para los políticos, no para los ciudadanos justamente. Nosotros quisiéramos ver un relevo ahí generacional de políticos, quisiéramos verte en primera línea, a ti por ejemplo, Fernando Belauzarán, al propio senador Ríos Peter, que también representa una de las principales exponentes de la política joven, que diría yo es como una transición de los políticos generacional. Eso es lo que queremos, porque ya no, la gente ya no le crea un Manlio, ya no le crea un Madero, ¿no? A otros personajes de la política de siempre. ¿Cómo creer o cómo partir a partir de esos mismos personajes y partidos hacia una transición? Mira, yo lo primero que te diría es, hay que dialogar con todos.
que todos puedan decir su punto de vista sobre temas relevantes. Eso sí. Para que el espacio público sea efectivamente público, porque pues los actores políticos importantes pues no los puedes eludir, los vas a tener que tratar, sea en el Congreso, sea en otros lados. Y si platicas con ellos, tienes que platicarlo de manera discreta, de manera a veces privada. ¿Por qué no hacerlo públicamente y establecer nuestras posiciones con claridad? Eso sí. Entonces invitamos a muchos actores relevantes para que nos digan cómo la ven, cómo la piensan, etcétera. Ahora, ¿cómo vamos a dar garantía de que lo que estamos proponiendo es lo que se va a hacer, que no son promesas huecas? La garantía es la participación de la sociedad civil. Una garantía es su participación protagónica en todo el proceso, activa, en el programa, por supuesto, pero también en la vigilancia, pero sobre todo también la participación. Tenemos que abrir las candidaturas a la sociedad civil, a los ciudadanos, ¿no? Porque si no, sí, podría ser puro taco de lengua. Entonces, lo que nos tiene que dar la garantía es abrirnos abrirnos completamente a la sociedad civil, asumir gran parte de su agenda y incluso abrir candidaturas y participación, etcétera. Eso me parece que es esto, porque hay que decirlo, para transformar este país necesitamos la participación de muchos. Sí. Cambiar el régimen es algo que rebasa a un liderazgo, que rebasa a un partido, que rebasa a una parte del espectro político. Cambiar de régimen necesita un acuerdo mucho más amplio. Por eso la idea de esto. Ahora, el Frente Amplio es mucho más allá, mucho más ambicioso que la alianza electoral PAN y PRD. Eso es lo que hay que dejar muy claro, porque es lo como se está tratando de vender, por ejemplo, desde el PRI mismo, que sí le preocupa. Yo siento que sí le preocupa al PRI, y también le preocupa a López Obrador y a Morena, ¿no? Son los dos, digamos, las alianzas los dos tiradores. Las alianzas PAN-PRD han sido exitosas y han ganado elecciones. Morena no le ha ganado una sola al PRI, y nosotros gracias a las alianzas hemos podido no solo ponernos en problemas, sino ganarles. Pero el Frente Amplio está pensando como algo mucho más ambicioso. Como la palabra lo implica, y no solo porque pudiera sumarse Movimiento Ciudadano, sino porque pudieran sumarse las organizaciones de la sociedad civil, los ciudadanos, etcétera. ¿Cuál es el mejor ejemplo de Frente Amplio que hemos tenido? En mi opinión, la elección de Chihuahua con Javier Corral. Y eso que Javier Corral iba solo con un emblema. Pero la alianza que hizo, ciudadana, social, con intelectuales, con académicos, de lo más abierto, imagínate, desde Manuel Espino hasta Fernández Noroña, pasando por el ingeniero Cárdenas, Ifigenia Martínez, Porfirio Muñoz Ledo, Emilio Álvarez y Casa, Alfredo Figueroa, Marta Tagle, etcétera, los Galileos, por supuesto, estaba Guadalupe Acosta Naranjo, ahí estábamos nosotros, arriesgándonos a que nos expulsaran del partido, etcétera. Esa gran, pero además con muchas organizaciones de la sociedad civil del mismo Chihuahua, etcétera, con Víctor Quintana, que venía de Morena, pero lo corrieron por apoyar a Corral. Era realmente una alianza amplísima, a pesar de que fueron con un solo programa. El gobernador le puso a todos los partidos de oposición un candidato panista, incluyendo a Morena, por cierto. ¿Para qué? Para quitarle votos a Javier Corral. ¿Por qué? Porque en este poder que tienen los ejecutivos, llegan a controlar los otros poderes, llegan a controlar los órganos que debían ser autónomos, llegan a controlar algunos medios de comunicación y llegan a controlar hasta partidos de oposición. Ese es su gran poder. ¿Por qué? Porque tienen un control presupuestario con el cual corrompen. Y además por eso, con dinero baila el perro. Ahora un elemento de la restauración autoritaria es que desde el gobierno federal y locales también intervienen en los partidos de oposición para decidir su política de alianzas. No creas que fue casual que en el Estado de México toda la oposición fuera separada. Para eso operó el gobierno también, metiéndose a los partidos de oposición, ¿no? Y lo hace pues con el control presupuestario, ofreciendo programas, ofreciendo cosas, porque son unos corruptores, ¿no? Entonces el Frente Amplio va a tener... el sistema, otra vez. Claro, el sistema. El Frente Amplio va a tener, pues obviamente, entre otras cosas, pues la oposición de las opciones autoritarias. Por cierto, Andrés Manuel López Obrador no tiene la puerta cerrada en el Frente Amplio. Él se la cerró solito. Él dijo, yo quiero solo. Yo digo, está bien. La soberbia lo llevó a perder en 2006 y muy posiblemente la soberbia lo lleva a perder en 2018. Pero nosotros vamos a sumar a todos los opositores que quieran, porque se comprometan con el cambio de régimen para que
Si en el presidencialismo lo que tenemos, en este presidencialismo mexicano, lo que tenemos es la concentración del poder que fomenta la opacidad y la impunidad que cobija la corrupción, nosotros queremos el cambio de régimen, caminar hacia el parlamentarismo para que haya equilibrio, para que haya controles, equilibrios, contrapesos y mecanismos de rendición de cuentas. Exactamente, eso es justamente lo que debemos entender los mexicanos por un gobierno de coalición, gobiernos que acompañen precisamente las decisiones de gobierno, porque también otra de las ideas que se están tratando de promover de alguna manera es que el hacer un gobierno de coalición no va a ser necesariamente tan democrático porque todo va a ser aprobado en automático, es decir, como los viejos regímenes del PRI, ¿no? Levantar el dedo y toda la iniciativa que manda el presidente va a pasar. No, aquí se trata precisamente de que esas distintas corrientes que apoyan a un sistema de gobierno aprueben o no lo que consideren conveniente para los diversos sectores de la población, no solo para los intereses de un partido, como operaba en los tiempos más efectivos del PRI, ¿no? Y que haya división de poderes, empezando por eso. Efectiva. Y claro, ayuda a la gobernabilidad que el gobierno se corresponsabilice con el Congreso. Eso es verdad, pero que sea absolutamente de manera pública y democrática. ¿Qué significa? Si hay un gobierno de coalición tienen que darse dos condiciones. Está en la Constitución que es opcional del gobernante, ¿no? El gobernante dice, quiero construir un gobierno de coalición. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que aprobarse por mayoría de las cámaras un programa de gobierno. Y entonces ya los legisladores se comprometen con las reformas inherentes a ese programa de gobierno que se hace públicamente. Entonces, eso es. Entonces va a haber colaboración y corresponsabilidad. Además, y segundo, el gabinete se tiene que votar, o gran parte del gabinete, por las cámaras. No ratificarlos. Y eso garantiza que el gobierno sea plural y compartido. Y por lo tanto, no se trata como ahora, en donde la oposición quiere ver cómo le mete el pie a quien está gobernando para aprovecharlo en las urnas. Y el que está gobernando lo que hace es aprovechar todos los programas de gobierno para fortalecerse a su partido. Por eso no funcionó entonces, la supuesta transición con el PAN, ¿no? Sí, creo que ya lo están reconociendo los mismos panistas. Ahí Gustavo Madero en Chihuahua dijo, nosotros nos equivocamos. No desmontamos todo el entramado. No, dice, no desarticulamos, no, efectivamente, él usa una parte que es, bueno, lo que es no quitamos el viejo régimen, mantuvimos el viejo régimen y lo que hay que hacer es desmantelar efectivamente lo que ha sido esto, y efectivamente se desperdició una gran oportunidad. Pero yo espero que ahora con esta experiencia efectivamente podamos hacerlo y le demos una alternativa al país democrática, una salida democrática a la crisis, porque a lo mejor lo que va a llegar el 2018 es saber cuál es la salida. Regresar a la presidencia imperial y todopoderosa, a alguien que se ponga por encima de las instituciones, a un líder justiciero y magnánimo, el gran árbitro supremo, esa nostalgia echeverrista que nos lleva al milenio pasado, en los tiempos del priato, o cambiamos de régimen para que sea quien gobierne, sea bueno, malo, regular o santo, tenga los contrapesos, los equilibrios y los controles, y que no estemos dependiendo, a ver si, que además es una ilusión, eso de que si escogemos al bueno, ahora sí nos va a ir bien, como si el país pudiera depender de una sola persona, y pensando que los problemas sistémicos tienen una solución voluntarista y no sistémica. Vamos a hacer un corte y continuamos aquí en Disyuntiva TV.